Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es María Esperanza Muñoz Daza. Voy a presentar a continuación la política de dividendos y la ampliación de capital para el financiamiento de una compañía. Esto hace parte de la fase 5 de la actividad final, escenarios financieros. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son el beneficio que le entrega la empresa a los accionistas en concepto de retribución de su inversión. Esto puede ser en dineros o como tal la reinversión de este dinero en acciones para la compañía. La política de dividendos es entendida como la parte más importante de las finanzas corporativas, ya que depende de los desembolsos que vaya realizando la empresa como parte de pago de los dividendos, lo que hace que se vea la solvencia económica de la misma. Asimismo, se determina si es viable el pago de los dividendos o si por el contrario es necesario que sean reinvertidos en la compañía para el crecimiento de la misma. En el momento en que se va a realizar el pago de los dividendos, se tienen planteado cuatro pasos importantes. El primero son las ganancias retenidas, en donde se valida como tal si es viable la retribución económica, es decir, el pago de los dividendos, o si por el contrario lo que se va a hacer en ese periodo de tiempo es reinvertir en compra de acciones para la compañía en la misma. El segundo paso es la fecha de registro, en la cual se le indica a cada uno de los accionistas la fecha en la cual será realizado el pago de sus dividendos. El tercer pago son los exdividendos. Estos exdividendos se realizan 2 días hábiles antes de la fecha de registro de pago, con el fin de sacar a la venta algunas acciones. Estas acciones, al ser vendidas, no van a ser parte de pago de los accionistas. Y el cuarto es la fecha de pago, la cual se había indicado en el paso 2, que es la fecha de registro. Esta es la fecha en la cual se genera el pago a los inversionistas accionistas y esto se realiza ya sea en dinero en efectivo o en cheque o transferencia a sus cuentas, como se haya dispuesto inicialmente. Hay factores en la política de los dividendos para realizar el pago de los mismos. Una de las primeras políticas o factores son las restricciones legales, que es lo que nos indica si es posible el pago de los dividendos siempre y cuando no tengan cláusulas contractuales o restricciones en su momento en la empresa por solvencia. Cualquier porción de capital legal, siempre y cuando en el momento de la creación de la compañía nos haya indicado que se debe cumplir con cierto porcentaje o porción de capital para el pago de los dividendos. Pasivos vencidos. No es posible pagar dividendos siempre y cuando la empresa tenga pasivos vencidos en cuanto a facturas sin cancelar, puesto que se deben primero cancelar esas obligaciones de tal manera que los dividendos sean reales a cada uno de sus accionistas. Otro causal es cláusulas, contratos o préstamos. Cuando se generó la creación de la empresa, si en algún momento se estableció alguna cláusula en la cual indicaba fechas máximas de pago de dividendos o por el contrario, si generan o tienen préstamos actuales, los cuales imposibilitan el pago de esos dividendos. Y otro factor, pues por lo cual no se cancelarían dividendos, es cuando se tiene una perspectiva de crecimiento, que en el momento en que se genera el pago de estos dividendos no genera que la empresa cumpla como tal con su perspectiva de ampliación, de capital, de maquinaria, de infraestructura que se desea. En estos casos, lo que se hace con los dividendos es que no se cancelan en dinero en efectivo a sus accionistas, sino por el contrario se reinvierten en la compañía, generando nuevas acciones para la misma. Hay tres tipos de pago de dividendos. El primero es razón de pago constante, en donde la empresa paga un porcentaje fijo de ganancias o de utilidades o dividendos para los accionistas.
Otros que son los periódicos, en donde la empresa paga dividendos fijos y aumenta solamente si incrementan las ganancias de la misma. Otros tipos son bajos, periódicos y extraordinarios. En este, el pago de los dividendos se hace extraordinariamente o adicional siempre y cuando las ganancias sean mayores a las proyecciones que se había planteado. Hasta aquí pues hablamos sobre los dividendos. A continuación hablaré sobre la ampliación del capital. Entonces la ampliación de capital se realiza la empresa cuando busca una mejora como tal en su infraestructura y lo que busca es la ampliación de su capital. Lo puede realizar mediante la solicitud de préstamos a entidades financieras o la inyección de capital de los mismos inversionistas. Esto lo hace de tal manera que pueda adquirir activos que amplíen su capital o, por el contrario, que amplíen maquinaria. La obtención de la ampliación puede hacerse mediante financiamiento a corto, mediano o largo plazo. Cuando hablamos de un financiamiento a corto plazo es cuando la compañía lo realiza a menos de un año o un año. Mediano plazo que va de un año a 5 años y largo plazo de 5 años en adelante. En cada uno de ellos varía la tasa de interés. Asimismo, el capital que se va adquiriendo para la adquisición. El capital pues se adquiere más que todo para mejoras de maquinaria o infraestructura, porque esto es importante porque hace que la empresa sea competitiva ante el mercado y al ser competitiva hace que perdure en el tiempo. Siempre se debe buscar pues como tal la rentabilidad que mejor se preste para la compañía, ya sea a largo tiempo o por sus tasas de interés o lo que mejor le salga en la financiación según los análisis que se realicen. Esta es mi explicación. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.